Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión especial, a nuestro tiempo especial con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene un propósito y una palabra para cada uno de nosotros y nos estamos gozando al saber que todos ustedes nos están acompañando en este momento, un momento en la presencia de nuestro Dios. Queremos invitarles a que juntos dediquemos nuestro tiempo delante del Señor. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias porque reconocemos que el importante en este tiempo eres tú. A quien buscamos es a ti, de quien dependemos es de ti, Señor. Y te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos a distancia para recibir tu palabra. Invocamos tu presencia, Señor, que traiga esta revelación a nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra con, con respeto, que podamos recibirla con la debida atención y que no haya nada, Señor, que pueda intervenir, que pueda interrumpir este tiempo en el que estamos delante de ti. Te damos muchas gracias por aquellos hogares que se están abriendo a esta señal. Te pedimos tu presencia en cada uno de ellos. Y te damos muchas gracias también, Señor, por cada hogar, por cada ministerio, por cada familia, por cada congregación y grupo en donde se está compartiendo tu palabra en este día, o sea, ha compartido desde la mañana. Te pedimos, mi Dios, que México sea una nación en donde tu palabra fluya con poder, con autoridad, de frontera a frontera, de costa a costa, que todo México pueda entender, que todo México pueda recibir tu palabra y honrarla, para que México sea una nación tuya. Te pedimos, mi Dios, que bendigas a nuestro gobierno, haciéndolo un gobierno temeroso de ti. Y te damos muchas gracias porque podemos interceder por nuestra nación siempre que estamos juntos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por permitirnos recibirla en esta tarde. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios, lo hacemos siempre con su palabra. Y nos vamos a referir a lo que nos enseña la carta a los Hebreos. Pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible, es imposible, es imposible agradar al Señor. Es imposible, es imposible, es imposible agradar al Señor. Pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible, es imposible, es imposible agradar al Señor. Es imposible, es imposible, es imposible agradar al Señor. Si crees en Dios, no serás avergonzado. Si crees en Dios, no serás avergonzado. Si crees en Dios, no serás avergonzado, pues el Señor te recompensará. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Si
crees en Dios, no serás avergonzado. Si crees en Dios, no serás avergonzado. Si crees en Dios, no serás avergonzado, pues el Señor te recompensará. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible, es imposible, es imposible agradar al Señor. Es imposible, es imposible, es imposible agradar al Señor. Si crees en Dios, no serás avergonzado. Si crees en Dios, no serás avergonzado. Si crees en Dios, no serás avergonzado, pues el Señor te recompensará. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Todo es posible, todo es posible, todo es posible con la fe del Señor. Amén. Así es. Todo es posible con la fe del Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Dios al mundo amó y a Jesús envió para que creyendo en Él vivamos por su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Cristo a mí me amó y a vida nueva me dio para compartir su eterna gloria y su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Gloria doy al Señor, porque nos dio su amor
su amor, y en esto conocemos al que es de Dios, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Gloria doy al Señor, porque nos dio su amor, y en esto conocemos a que es de Dios, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Aleluya. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Gracias, Padre. Muy bien, pues muy buenas tardes nuevamente. Nuestro mensaje en esta tarde se titula Viva y Poderosa. Y está fundamentado en el verso 12 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. La noche de ayer, mis hijos, Danilo Jr. y Claudia, nos invitaron a merendar a su casa para celebrar en familia a mi tercera nieta que mañana cumple 15 años. Una jovencita muy alegre, ocurrente como ella sola, muy aplicada en sus estudios y que ya mide cerca de unos 70. Y que entre otros personajes de moda es gran admiradora de su mascota, un perrito tipo Schnauzer que fue adquirido siendo un cachorrito en una aplicación de compras por $1 hace 7 años o algo así. Una tradición que mi Teresa inició hace 5 años cuando mi primera nieta cumplió sus 15 es darle 15 regalos significativos a la festejada. Y anoche le tocó a nuestra hermosa quinceañera en turno. Cada regalito, más que otra cosa, es un símbolo relacionado directamente a uno o dos párrafos de la Biblia. Y son los párrafos de la Biblia referidos los que le dan valor a esos obsequios,
que vienen a ser solo un pretexto para que la festejada pueda recordarlos. El obsequio más importante, la palabra de Dios. Y en la dedicatoria del ejemplar impreso que le obsequiamos, escribí algo semejante a esto. La palabra de Dios es limpia, como la plata refinada en horno de tierra, y por su pureza puede hacer de ti una joven limpia, sabia y poderosa. Te amamos. Tus abuelos, Danilo y Tere. Y fue al estar escribiendo con mi mejor letra de molde para facilitar su lectura los párrafos en cuestión que el Señor me permitió reflexionar sobre el verso que hoy le da título a nuestro mensaje. Viva y poderosa. Es muy elocuente lo que nos enseña la Escritura con respecto a la naturaleza de la palabra de Dios. Hebreos en el capítulo 4 nos presenta lo siguiente, verso 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa. Y al decir viva, se refiere exactamente al atributo que significa la palabra, capacidad vital, y que en griego es la palabra sao, con Z. En el libro de Mateo, cuando Satanás trata de convencer a Jesús de satisfacer su hambre, convirtiendo piedras del desierto en piezas de pan, en el verso 4 del capítulo 4 leemos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra vive, en esta frase, la gente no vive solo de pan. En esta frase, la palabra que se utiliza para referir la vida del ser humano es la misma que el Espíritu de Dios utiliza en la carta a los Hebreos para calificar la palabra del Señor. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que la palabra de Dios es viva, no solamente tiene ciertas cualidades para impresionar, para hacer reflexionar, para alertar, para guiar. No, no es eso. La palabra está viva, viva como estamos tú y yo en este momento. La palabra de Dios está viva, es viva, ser o estar, es viva. Y eso es lo importante que necesitamos nosotros comprender. La palabra de Dios no es una porción de tinta sobre un papel o un carácter de color contrastante al fondo de la pantalla de nuestro dispositivo electrónico. La palabra de Dios está viva. Y por eso es que hacemos esta comparación. Cuando el Señor Jesucristo le está diciendo, está respondiendo a Satanás, está respondiéndole, no, las escrituras dicen que la gente no vive solo de pan. Las mismas condiciones del ser humano son las que tiene la palabra de Dios en su capacidad vital. Aleluya. Podemos, por supuesto, relacionar esto con la declaración que Jesús hizo a Tomás, uno de sus discípulos, conocido por su incredulidad. En el capítulo 14, una escritura que la mayoría de nosotros conocemos y seguramente recordamos. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre.
De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y entonces, en esta ocasión, la palabra para vida que se utiliza en esta traducción del párrafo 6 es la palabra Zoe, que resulta ser una palabra derivada de la que nosotros acabamos de mencionar al principio y que representa la vida plena de Dios. Y se deriva entonces de esa palabra para definir a la palabra, para definir vida. Entonces, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo que, y Jesús declarando, si ustedes me conocieran, si nosotros pudiéramos conocer la importancia, el potencial de la palabra que Dios nos ha dado, podríamos nosotros tener esa plenitud de vida que Dios nos está ofreciendo a través de Jesucristo. Dice, de ahora en adelante ya lo conocen. ¿A quién? Al Padre. Y lo han visto, porque en Cristo nosotros podemos ver a Dios el Padre. En Cristo, en la palabra, en esa palabra viviente, nosotros podemos ver a Dios nuestro Padre. En esta ocasión, la palabra para vida, ya decíamos, es una derivación de aquella palabra que consideramos en el primer párrafo que leímos de Hebreos. Viva y poderosa. Con respecto a la palabra poderosa, esta es la traducción de la palabra griega energes, energes, que por lógica elemental, aunque no seamos Watson, podemos deducir que es origen para otra palabra de nuestro vocabulario cotidiano, que es energía. Y si vamos a una tienda, como les ha dado por llamarlas, de conveniencia, y pedimos una bebida energética, ya sabemos que dará un impulso adicional a nuestro organismo. Y sin energía eléctrica estaremos a oscuras. Y sin la palabra de Dios también estamos a oscuras y lo podemos comprobar en el verso 105 del capítulo 119 del libro de los Salmos. Otra escritura que conocemos muy bien. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces, amados, estamos hablando de una palabra que es viva y poderosa energéticamente, puede ser energéticamente, o en todo lo relacionado a la energía, al poder, a la fuerza que se deriva de la energía. La primera carta a esta palabra energes se utiliza en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, la que estamos considerando de Hebreos, y en el tema de nuestro mensaje y otras 2. Una de ellas, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 9, que nos dice lo siguiente. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Está escribiendo Pablo a los creyentes radicados en Corinto y les está diciendo, se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar. Se refería a Éfeso, la ciudad de Éfeso, aunque muchos se me oponen. Pero al decir en esta versión de par en par, es la aplicación práctica de la palabra energes. Podríamos leerla así. Se me ha abierto una grande y poderosa puerta. Estamos hablando que la palabra de Dios es viva y poderosa, vida y energética. Y
El otro párrafo en donde lo podemos encontrar es la carta a Filemón, capítulo primero, que es el único que tiene. Y en una versión libre del verso 6 podríamos nosotros leerla de esta manera. Para que la comunicación de tu fe pueda hacerse poderosa por el reconocimiento de todo lo bueno que está en ti en Cristo Jesús. Vuelvo a leer. Para que la comunicación de tu fe pueda hacerse poderosa por el reconocimiento de todo lo bueno que está en ti en Cristo Jesús. ¿Qué nos está hablando aquí? Está hablando que esta comunicación de nuestra fe puede hacerse poderosa, esto es energética, esto es transformadora por el reconocimiento de todo lo bueno que está en nosotros en Cristo. Si reconocemos lo bueno que hay de Cristo en nosotros, la palabra con la que podemos compartir nuestra fe es una palabra poderosa, es una palabra que abre puertas, es una palabra que ilumina la vida de aquellos que nos escuchan, comenzando por la nuestra propia, por supuesto. Gracias a Dios por esta palabra que es viva y poderosa. Continuamos con lo que nos enseña la carta a los hebreos sobre la palabra de Dios. Como leíamos, el párrafo 12 nos indica, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Es muy probable que todos los que somos adultos, quizá algún niño todavía, en alguna ocasión nos hayamos cortado un dedo con una hoja de papel. Y es porque la orilla de un papel bien recortado queda sumamente filoso. Y uno, al pasar las hojas, no lo toma en cuenta hasta que finalmente nos cortamos. Así, no nos damos cuenta del poder que tiene la palabra de Dios para cortar aquello que no sirve en nuestra vida. Dice aquí que es más cortante que cualquier espada de dos filos, como una de las cualidades de esta palabra de la que estamos hablando. Hace unos días pedimos oración, y seguramente lo recuerdan, pedimos oración por nuestro muy querido sobrino, que fue operado de urgencia para retirar 70 adherencias, que no son otra cosa que costras, que se le formaron al exterior de su intestino como consecuencia de una cirugía que sufrió años atrás, en la que tuvieron que retirar un tramo de su intestino. Y en aquellas suturas para unir los tejidos de su intestino, a raíz de ahí, de esa sutura, se generaron una serie de adherencias que no son otra cosa que costras, que se adhirieron al exterior de su intestino, hasta juntar 70 de ellas. Y eso, de alguna manera, provocó un estrangulamiento en su intestino y de ahí la urgencia de la operación que sufrió. Entonces, eso se resolvió, gracias a Dios, con una operación de aproximadamente 5 horas de duración. Y esto nos sirve como ejemplo de lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Pero la operación dura, en nuestro caso, desde que entregamos al Señor nuestro corazón
hasta en tanto tengamos vida. Porque la palabra, como dice aquí, dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y entonces, la operación de la palabra de Dios, cuando está actuando en nuestra vida, dura, como decía yo, desde que le entregamos al Señor nuestra vida hasta que lleguemos a su presencia. En el caso de mi sobrino querido, pues la operación duró 5 horas para estar separando con una navaja muy afilada esas adherencias de su intestino. Nosotros, en este trabajo que hace la palabra de Dios para retirar lo malo en nosotros, dura toda nuestra vida desde que entregamos nuestro corazón al Señor. Es una labor continua, poderosa, que Dios mismo realiza a través de su palabra. Pablo decía a Filemón que su predicación se haría poderosa hasta que pudiera comprender todo lo bueno que había en nosotros por Cristo. Cristo es la palabra de Dios, la vida de Dios en nosotros. Si comprendemos que la palabra que nosotros tenemos, la palabra que hemos adquirido a lo largo de nuestros años en Cristo, es una palabra poderosa y viva, entonces no tendremos ningún impedimento para poderla proclamar con la autoridad y la libertad que se debe proclamar la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Volvemos a Hebreos capítulo 4 en el párrafo 12. Dice así: la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, y continúa diciendo, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. ¡Qué explícita declaración! Más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Viva y poderosa. ¿Qué separación podríamos pensar que hay entre el alma y el espíritu nuestro? ¿Qué distancia hay? No sé si les ha sucedido, pero hay ocasiones en las que tratamos de abrir algún empaque y para hacerlo hay que separar dos láminas plásticas y en ocasiones resulta verdaderamente imposible y tenemos que recurrir a una herramienta, una tijera, una navaja afilada, porque lucen imposibles o están imposibles de separarse a pesar de nuestro esfuerzo. Entonces, ¿qué separación habrá entre el alma y el espíritu del ser humano? Definitivamente, no se puede medir ni en centímetros ni en micras, porque están asimilados el uno con la otra y en el momento en el que el espíritu deja el cuerpo muere. Respecto de la articulación y la médula ósea, también entendemos que haya una distancia. No es lo mismo la parte exterior de un hueso que la médula del mismo. Por la médula ósea circula la vida del hueso y es tan determinante que en ocasiones los médicos determinan un trasplante de médula para intentar salvar a sus pacientes. Esto es traer una médula sana, las células de una médula sana, sin contaminación. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros
si se lo permitimos. Trae la palabra viva, la palabra poderosa, la palabra sana, que puede transformar nuestra vida y todo lo que hacemos si dejamos que ella nos guíe. Continúa el párrafo 12 del capítulo 4 de Hebreos. Y dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Cómo es posible esto? Por el poder de la palabra viva que corta y separa. Otra vez recurrimos a la pregunta, ¿qué separación hay entre nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos? La palabra es viva y poderosa. También seguramente todos hemos visto los sables usados por los samuráis, que son esas espadas curvas que tienen el filo suficiente como para partir en dos una fruta al vuelo o decapitar a una persona. Pues más afilada y poderosa es la palabra del Señor, que puede separar nuestros pensamientos de los deseos más íntimos de nuestro corazón. Viva y poderosa. La gran diferencia entre el pensamiento y el deseo íntimo es que el pensamiento es un razonamiento generado a través de un mecanismo eléctrico nervioso que es maravilloso y funciona dentro de nuestro cerebro. Pero el deseo íntimo se genera en el corazón del individuo. Recientemente consideramos los párrafos 12 al 15 del capítulo 1 de la carta del apóstol Santiago. En la versión Reina Valera contemporánea nos dice lo siguiente: dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Estamos hablando de la vida y el poder de la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo, dichoso el que hace frente a la tentación. Esto es, en alguna forma de lenguaje clásico, es plantarle cara a la tentación, que significa que nos enfrentemos a ella, que no la asimilemos para cometerla. La tentación es el intento del enemigo y de nuestra propia naturaleza caída para apartarnos de Dios. El pretexto es proporcionarnos algún beneficio, algún placer, algún deleite, por supuesto. Pero el propósito final que está detrás de nuestro adversario es apartarnos de Dios. Entonces, quien hace frente a la tentación, como dice aquí, se hace acreedor a la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, una vez, y por eso es la diferencia entre tentación y prueba. La tentación te va a llevar a enemistarte con Dios por tus acciones. La prueba te hace fortalecerte y crecer en tu relación con Dios. Por eso lo dice aquí de esta manera Santiago. Dice, frente a la tentación, porque pasada la prueba. ¿Sí? O sea, una prueba es una prueba si es que vences la tentación. Si no vences la tentación, si la tentación te vence a ti, entonces caes. No es prueba, es caída, es pecado.
Dice el párrafo 13 de lo que estamos leyendo en Santiago, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. ¿Por qué Dios me hace esto? Dice la gente. Y lo hacen sin saber que Dios no es tentado por el mal. Dios no va a causarnos un mal porque nos ama. Los que nos causamos mal somos nosotros. ¿Qué culpa tiene Dios de que un joven maneje a 200 kilómetros por hora por una calle y se ponga su coche de sombrero? ¿Qué culpa tiene Dios en el asunto? La gente dice, es que Dios debería de haberlo evitado. ¿Cómo? O sea, Dios nos ama y nos ama tanto que nos ha permitido el libre albedrío. Lamentablemente, la inmadurez nos lleva a utilizar ese libre albedrío como si fuera un juguete para distraernos, para divertirnos. Y lo vemos una y otra vez, lo vemos en casos cotidianos, cómo la gente cuando se deja llevar por sus impulsos por causa de su inmadurez, terminan mal, o terminan muertos o terminan en una cárcel, perdiendo todo lo que pudieran haber logrado en su corta o en su larga vida. Continúo leyendo de Santiago. Dice, cada uno, verso 14, es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Entonces, estamos nosotros aquí hablando que del corazón del individuo, que es donde están los deseos, sus malos deseos, podemos nosotros, se traducen, esos malos deseos se traducen en acciones, en decisiones, muchas de ellas pésimas. Por supuesto que hay otras que son muy loables y dignas de reconocimiento y aplauso. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto, dice el párrafo 15, de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto, dice aquí, el fruto del pecado una vez cometido es la muerte. Qué terrible situación. Y esta es la diferencia entre el pensamiento y el deseo del corazón. Por eso es que el Señor nos pide que le entreguemos nuestro corazón. Y esto lo hace en el párrafo 26 del capítulo 23 del libro de los Proverbios. Oh hijo mío, dice Dios, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Y aquí, amados, tenemos nosotros que considerar, estamos recibiendo una palabra poderosa. Ah, sí, ya la había yo oído. No, amado, no, amada. Si pensamos de esta manera, porque son puros párrafos ya conocidos, pero necesitamos verlos de otra manera. La idea es que a través de esta reflexión podamos nosotros ver aquellos pasajes, aquellos párrafos de la escritura que ciertamente muchos de ellos conocemos, que los podamos ver de una manera nueva, como dicen, versión 2.0, ¿no? O sea, que podamos entender realmente el alcance de la palabra. Dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Amados, ¿en qué nos estamos deleitando? Yo soy una persona que disfruta enormemente la música, enormemente.
Me encanta la música. Pero hay momentos en que incluso la música me molesta, me estorba, me causa distracción cuando estoy considerando lo que Dios me dice en su palabra y me abstengo de sonido musical y me encanta. Cada uno de nosotros tenemos algo que nos deleita. Puede ser la música, puede ser el ver alguna cosa, puede ser hacer un paseo, que es muy agradable pasear, claro que sí. Puede ser comer un manjar o a veces hasta un taco, sabe como un manjar. Pero de lo que se trata es, amados, de que podamos nosotros dimensionar la palabra en los términos que Dios nos la está enseñando hoy, aunque ya tuviéramos noción de algún párrafo de los que estamos mencionando. Dame tu corazón, una palabra viva, dame tu corazón. Hoy Dios te está diciendo, Dios me está diciendo, dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón, no seas convencional, no seas un cristiano de dientes para afuera, no seas un cristiano de apariencia. No seas un cristiano de cultura, sé un cristiano de carne, un cristiano vivo por la palabra viva y poderosa que habita en ti. Dame tu corazón. La mayoría de nosotros hemos entregado, quienes estamos recibiendo esta palabra, le hemos entregado nuestra vida al Señor en algún momento de nuestra vida. Y eso es lo que nos impulsa a congregarnos, a reunirnos, para escuchar, para recibir la palabra de Dios. Pero hoy Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo completamente nuevo. Hace un momento, al principio de nuestra reunión, estábamos cantando, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si creemos en Dios, no seremos avergonzados. Y todo es posible con la fe del Señor. Tenemos nosotros que aplicar la fe del Señor a esta palabra que estamos recibiendo. La palabra es viva y poderosa, palpitante, enérgica, cargada de poder y autoridad. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Amados, no nos deleitemos en lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece ciertamente cosas muy llamativas. ¿Cuánta, cuánta gente vemos hoy en día, amados, cautivos por las distracciones que el mundo está presentando? Sea a través de un artista famoso, sea a través de un deporte, sea a través de un negocio, sea a través de la belleza de otra persona. Todas estas situaciones que deleitan al ser humano, que compiten o que procuran impedir que nuestro deleite sea seguir el camino de nuestro Dios. ¿A qué le estamos dando más importancia en nuestra vida? A veces me siento un ermitaño cuando interactúo con algunas personas. Me siento ermitaño, me siento ajeno a lo que ellos platican, en lo que ellos se interesan. Me siento ermitaño, me siento ajeno, porque ya no encuentro ese deleite en aquello que se platica. Hay cosas, ciertamente, temas muy interesantes, claro que los hay,
y puedo sostener una plática en básicamente cualquier tema sin mayor problema, obviamente con mis propias limitaciones, pero puedo seguir una conversación, creo que puedo seguir una conversación en cualquier nivel. Pero sin embargo, llego a sentirme ajeno, llego a sentirme un extraño. Y de repente esas personas que hablan son personas cercanas. Y aún así me siento extraño, me siento ajeno. ¿Por qué? Porque mi cultura es otra. Mi cultura está fundamentada, está centrada, está anclada en la palabra de mi Dios. Y eso es lo que procuramos nosotros sembrar en la vida de nuestros hijos y ahora en la vida de nuestros nietos. Yo sé quizás que entre todos esos regalitos que le entregamos a nuestra quinceañera, eh, no sean lo atractivo que pueda ser un obsequio, que no sé si, bueno, uno de los obsequios que quiere para celebrar sus 15 años es que la lleven a París sus papás, no que la traigan de París, eso ya pasó hace 15 años. Sino que la lleven a París a visitar. Y está muy, muy ilusionada de que sus papás lo puedan hacer. Y yo sé, los regalitos que les entregamos anoche, pues no se comparan con una ida a París. Por supuesto que no. En lo aparente, pero es mucho más lo que nosotros le dimos. Es mucho más, porque le entregamos la palabra del Señor, que es viva y eficaz y que puede transformar su vida para que ella sea una joven limpia, una joven poderosa, una joven libre de las ataduras y la esclavitud de este tiempo. Ay, amados, entonces, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos, dice nuestro Dios. En el capítulo 4, verso 23, también del libro de los Proverbios, leemos lo siguiente. Y habla de la importancia de nuestro corazón. Dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida. Porque así lo diseñó Dios. Porque Dios diseñó el corazón para ser ese generador. Se detiene el corazón, se acaba la vida. Yo sé, hay muchos factores. La mayoría de las personas en las actas de defunción dicen paro cardíaco. Pues sí, se para el corazón, se para todo. En algunos casos es respiratorio, es paro cerebral o muerte cerebral o cosas así, diferentes cuestiones, ¿no? Pero todos los que fallecen se les para el corazón, claro que sí, causa de muerte, paro cardíaco. Dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Y esto fue diseño de Dios. Entonces, amados, estamos hablando del corazón. Estamos hablando de que la palabra viva y poderosa de Dios separa los pensamientos de los deseos del corazón y hace esa separación para que los podamos identificar. Este pensamiento no proviene de Dios. Este pensamiento no viene de un corazón limpio. Este pensamiento viene de un corazón contaminado. ¿Qué necesito para limpiar mi corazón? Necesito la palabra de Dios que limpia mi corazón, por supuesto. Si nuestro corazón se mantiene puro, no se dejará contaminar ni convencer con nuestros razonamientos, que siempre van a procurar convencernos de hacer lo que hemos pensado, sea bueno o sea malo.
Si tenemos un razonamiento, no, este me las va a pagar y no sé qué. Y si tenemos un buen corazón, eso dijo tu mente, eso dijeron tus emociones. Pero ¿qué dice tu corazón? Tu corazón te dice, no seas necio, no seas necio, vas a meterte en un problema peor. La palabra viva, poderosa de Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, ¿por qué nos vamos a meter nosotros en un pleito casado con cualquier persona si la venganza para restituir nuestra dignidad, nuestra paz, es una batalla que Dios va a luchar en favor de nosotros? ¿Por qué nos vamos a meter nosotros en eso? ¿Por qué vamos a meter mano negra en donde Dios quiere resolver las cosas en su tiempo y a su manera? Esa palabra poderosa y viva tiene que conformar nuestras determinaciones, nuestras decisiones, siempre y cuando estemos entendidos del poder y la vida que tiene la palabra de Dios. Hmm. Concluimos considerando el párrafo 13 de esta carta a los hebreos. Nos dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Yo no sé, amados, si nos hemos maravillado, y tal vez lo he repetido en varias ocasiones. Cada avance científico, técnico, en cuanto a al poder de los telescopios diseñados en este planeta. Mientras más poderoso es el telescopio, más asombro causa a los que estudian a través de ellos el universo y encuentran nuevas galaxias, nuevos sistemas solares, nuevos cuerpos celestes que antes no se conocían ni se habían advertido porque no había la tecnología suficiente como para alcanzar a verlos. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Lo mismo, aquello que forma parte de este planeta y del sistema solar que lo rodea, como de todos aquellos miles de constelaciones, miles de sistemas, miles de galaxias que existan alrededor, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. ¿Cómo pensamos, amados, que podemos ocultar de Dios nuestros pensamientos, nuestras intenciones? Si todo el universo está delante de Él expuesto, ¿cómo podemos pensar que nos podemos reservar algo que Él no vea? Él ve todas las cosas y no necesita lupa, no necesita lentes de aumento ni gafas, no necesita microscopio. Dice, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Es a Él a quien rendimos cuentas, amados. Entonces, no pensemos que podemos ocultar algo del Señor. Su palabra, viva y poderosa, separa los pensamientos de los deseos del corazón. Al saber que todo está expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas,
necesitamos nosotros ser conscientes de que la palabra que habita en nosotros por la fe, la palabra se hizo carne, dice el principio del Evangelio de Juan. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se cumple cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Se cumple esa promesa de Dios en nosotros. Podemos nosotros tener un acervo bíblico enorme. Podemos recordar párrafos completos, capítulos completos. Hay gente que ha dicho la Biblia de memoria. Sin embargo, no es el poder recitar lo que dice la Escritura, es vivir lo que dice la Escritura. Por eso es viva y poderosa. Y decía la carta, dice, si te das cuenta, lo que escribía Pablo a Filemón, si te das cuenta de lo que hay en ti por Cristo, entonces tu manera de predicar va a ser una predicación poderosa. Si nos damos cuenta de lo que hay en nosotros, una palabra viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta separar los pensamientos de las intenciones del corazón y como dice, separa también el alma y el espíritu. ¡Qué poder de la palabra! Si estamos nosotros entendidos de todo el bien que por Cristo hay en nosotros, seguramente nuestra vida va a ser transformada. Si ya ha sido transformada en cierta medida, felicidades. ¡Qué bueno! Pero hay algo más. Como dicen en los hoteles, hay un upgrade para aquellos que consideran la palabra tal y como es, viva y poderosa. Queremos dar oportunidad a las personas que nunca se han comprometido con Dios de establecer un inicio de relación con Dios. Ciertamente es una declaración de fe, es una declaración en la que cada quien puede invitar al Señor a vivir en su corazón. Es el principio, es el inicio de una relación fructífera con el Dios vivo y verdadero. Si tu amigo o amiga deseas hacerlo en esta tarde, permítenos dirigirte en unas palabras de fe para establecer ese compromiso con el Dios vivo y verdadero, el único que existe. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender el poder de tu palabra. Te doy gracias porque me doy cuenta que te necesito. No sé todo lo que yo pienso o pensaba que sabía de ti, Señor. Y por eso en esta hora te ruego que me perdones, porque reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Te ruego, mi Dios, limpia mi vida, limpia mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón. Me presento delante de ti, Señor, para rogarte que vengas a mi vida y que a partir de este día seas mi máxima autoridad. Que a partir de este día yo viva en función de tu palabra. Que tú tengas la autoridad para guiarme en toda decisión, en toda voluntad. Que seas no solamente mi Señor, sino también mi Salvador, entendiendo que solo tú puedes interceder por mí ante mi Padre Celestial.
Ahora, Señor, te ruego, lléname con tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad. Te doy muchas gracias, Padre, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues a quienes hayan hecho esta declaración, les felicitamos y le damos gracias a Dios por su vida. Ciertamente estamos a sus órdenes y si desean pueden continuar acompañándonos a través de estos mensajes los domingos al mediodía, o también nos pueden acompañar a través de las diferentes publicaciones que hemos hecho en redes sociales y en páginas de contenido como el YouTube o nuestra página de internet, nuestra página web. Con mucho gusto, ahí está todo lo que hemos publicado disponible para cada uno de ustedes de una manera completamente gratuita. Le damos pues muchas gracias al Señor por la oportunidad de hacer esta reflexión en cuanto a la palabra de Dios, una palabra que es viva y que es poderosa. Y bueno, pues después de hacer esta reflexión no queremos despedirnos sin antes declarar una bendición sobre nuestra vida, una palabra, una bendición que está basada en el Salmo número 37. Padre, en el nombre de Jesús declaro bendición sobre cada una de estas personas que nos acompañan en este día. Declaro la bendición de que pongan su confianza en ti, la bendición de que practiquen el bien para que hereden la tierra y que la verdad que eres tú los guíe. Los bendigo para que puedan disfrutar de tu presencia y que tú, Señor, les des de corazón lo que con el corazón tú le pidas. Que pongas tu camino en las manos de nuestro Dios, que confíes en Él, para que Dios se pueda encargar de todo lo que a ti te es importante. Que el Señor haga brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol del mediodía. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Y muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga.